Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600. Laboratorios Medix presenta Ya estamos de regreso en Ver y Creer. Tengo el gusto de estar conversando con Adolfo Ruiz Guzmán. Él es laico, es liturgista también. Y estamos conversando acerca de las bienaventuranzas. Y Adolfo ha venido a hacernos reflexionar, a darnos a conocer cada una de ellas y a explicárnoslas. Así que ya quedó la primera. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuál sigue? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Incomprensible de entrada, ¿no? ¿Cómo puede ser bienaventurado? ¿Cómo puede ser alegre alguien que llora? Se contrapone. Sí, pero fíjate que hay que entender que ese es uno de los aspectos que luego como seres humanos no lo queremos entender, o sea, la importancia de cómo transitar nuestras penas, nuestro dolor y demás. Y cuando nosotros entendemos que sufrimos es por algo, pero cuando nosotros lo vemos a la luz de las bienaventuranzas, podemos tener la certeza y la confianza y obviamente que la fe en que vamos a ser consolados, porque hay que permitir que transite luego en muchas ocasiones nuestro duelo. Pero también una de las cosas que es muy importante entender es que así como nosotros somos responsables por nuestra felicidad, también nosotros somos responsables por el dolor que sufrimos. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, no por la persona o los agentes que me lo causaron, pero sí la forma en la cual lo puedo enfrentar. Porque si nosotros vemos este dolor como una fuerza positiva, como una fuerza viva, vamos a poder entender que de ahí vamos a poder tomar muchísimas fuerzas para poder salir adelante. Porque en ocasiones ni siquiera aprendemos a experimentar cómo doler o cómo para transitar durante un trance de este tamaño, ¿no? Me recordaste el título de un libro, Para sufrir menos, para sufrir mejor. Es que eso es... No sabemos cómo comportarnos en una vicisitud. Sí, claro. Y fíjate que es una de las cosas que el otro día conversaba en donde trabajo, que no nos han enseñado, por ejemplo, una cosa muy importante. Nadie nos ha enseñado a apapacharnos a nosotros mismos. Y eso es cierto, porque no hemos aprendido a cómo transitar un duelo. Como hemos, por ejemplo, me decían, hay dos grandes pérdidas que tenemos. La primera, pues, es la pérdida de un ser querido. La segunda también es la pérdida de un trabajo. Y cuando te sucede eso, obviamente es muy sencillo verlo desde los toros, ¿no? O sea, desde el quinto tendido que no me pase. Pero no sabemos transitar esas etapas. Ni siquiera aceptamos que tenemos ¿cómo te diré? La oportunidad de llorar eso, esa pérdida. Mira hasta dónde llega, Adolfo, San Pablo, cuando dice, me gozo en mis sufrimientos. O sea, ese señor sí que sabía. Sí, porque él lo estaba viendo desde un punto de vista más espiritual, desde el punto de vista del martirio que iba a tener. Pero también se da cuenta que en sus peores momentos siempre estuvo Cristo con él. Y esto proporciona gozo. No, y además, y eso te lo firmo, yo creo que ninguna persona que nos esté viendo, que haya experimentado el dolor, puede sentir, si es creyente, o sea, si cree, no puede decirte que no haya sentido la presencia de Jesucristo. Sí, y yo también te firmo que no se sufre igual sin Cristo que con él. Claro, porque si la vida en Jesucristo, el sufrimiento es sin sentido. Y es estúpido. Sí. Es una estupidez el sufrimiento. Porque además va a ser tan cíclico el sufrimiento que ni siquiera seremos capaces de sanarlo. La llaga va a quedar ahí, la cicatriz, la marca va a quedar ahí, pero va a ser un elemento para recordar de que hoy estoy aquí y sigo adelante. Sí, y Cristo le da un sentido a la estupidez o al sinsentido del sacrificio. Así que ya vamos entendiendo por qué bienaventurados los que lloran. ¿Por qué bienaventurados? Porque ellos serán consolados. Porque Cristo le da un sentido a su dolor. Claro. ¿O no?
Y ese es el punto medular. Hay que permitirnos el sufrimiento en ocasiones, porque luego ahí es donde vienen ya toda una serie de problemas psicológicos, porque no le damos un justo dimensión a lo que nos está sucediendo. Porque una de las cosas que nos encanta a los hombres, y sobre todo porque nadie puede entender lo que vive en los zapatos del otro hasta que te pones en esos zapatos, y ni siquiera, pero cuando tú lo ves desde otra perspectiva, también te ayuda a entender que ese sufrimiento, a lo mejor te quedaste en un vaso con agua y te estabas ahogando tú mismo en tu mismo dolor, y en el hecho de ver cómo podías transitar para salir adelante. A mí, cuando antes iba a dar la comunión a los hospitales, me llamaba muchísimo la atención ver el sentido de lo que tú bien decías, las personas que viven el sufrimiento con el Señor y las que no, desde que te cerraba la puerta de la nariz, de que cuando decías, vengo a dar la comunión, y que te cerraba la puerta de la nariz de, ay no, Dios mío, claro que no, yo. Para empezar de que te digan, ay Dios mío, ¿cómo no? Y bueno. Sí. O luego el tema de que no lo entendieran, al contrario, que le recibían y hasta te decían, a lo mejor yo lo puedo comulgar, pero gracias a que me vino a visitar. Sí. Conozcamos ahora, mire, el propósito de las bienaventuranzas o el sentido de las bienaventuranzas. ¿Cuál es el propósito? De que el Señor nos haya dicho esto, además de lo que Adolfo ya nos ha dicho. Información para usted. Las bienaventuranzas dibujan el rostro de Cristo y describen su caridad. Expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de su pasión y de su resurrección. Iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana. Son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las tribulaciones. Anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya iniciadas y quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los santos. Las bienaventuranzas responden al deseo natural de felicidad. Este deseo es de origen divino. Dios lo ha puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo hacia Él, el único que lo puede satisfacer, como lo expresa San Agustín. Ciertamente todos nosotros queremos vivir felices, y en el género humano no hay nadie que no dé su asentimiento a esta proposición, incluso antes de que sea plenamente enunciada. Y agrega, ¿cómo es, Señor, que yo te busco? Porque al buscarte, Dios mío, busco la vida feliz. Haz que te busque para que viva mi alma, porque mi cuerpo vive de mi alma, y mi alma vive de ti. Las bienaventuranzas descubren la meta de la existencia humana, el fin último de los actos humanos. Dios nos llama a su propia bienaventuranza. Esta vocación se dirige a cada uno personalmente, pero también al conjunto de la Iglesia, pueblo nuevo de los que han acogido la promesa y viven de ella en la fe. Además, las bienaventuranzas nos enseñan el fin último al que Dios nos llama, el reino, la visión de Dios, la participación en la naturaleza divina, la vida eterna, la filiación, el descanso en Dios. Ah, el descanso en Dios, ¿cómo queremos eso? ¿Cuál sigue, querido amigo? Sigue la de ¿los mansos? los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Hay otros que oyen otra cosa, ¿no? Sí. Bueno, que no hay que confundir, porque luego se ves que es el chiste de los catequistas, ¿no? Que no es lo mismo manso que menso. Sí, y claro. sí es cierto. Porque no hay que confundir, o sea, sin los cristianos sí estamos acostumbrados a que tenemos que ofrecer, o al menos intentar ofrecer la otra mejilla, ¿no? Y además que es enseñanza del Señor. Si te quitan la túnica, pues dale la otra, ¿no? O sea, Sí. algo así que te dice que la importancia de pues no atender a las ofensas. Pero ¿a qué nos referimos con la parte de la mansedumbre? A mí me gustaría hacer una reflexión, que es muy importante que nosotros entendamos que también las bienaventuranzas nos hablan en primera persona. O sea, que tenemos que trabajar mucho en nosotros mismos para poder entender este misterio, cómo lo vamos a poder vivir, para así ayudar a los demás a transmitirlos. Porque aquí la mansedumbre, y comentábamos un poco en el anterior, tiene que ver también con el hecho de cómo me trato, cómo es la relación que yo tengo conmigo para poder entablar la relación con los demás, cómo puedo ser capaz de ver a los demás a los ojos, de tratarlos, de cómo comportarme, si yo me doy cuenta que ni siquiera soy manso conmigo mismo. Te decía que nadie nos ha enseñado a darnos una palmadita a nosotros mismos y decir, oye, vas bien, oye, qué tipazo eres, porque no estamos acostumbrados, porque hemos también, fruto de muchos años, de a lo mejor de una catequesis que no ha sido la correcta, de pensar que eso no es humildad, sino que eso es soberbia. Y pues la humildad, lo decía la Madre Teresa en una definición excelente, pues es lo que es. Sí, tal cual, o sea, con todas tus luces y todas tus sombras, que viene muy relacionado con esta bienaventuranza.
Porque cuando tú aprendes a descubrir eso, entonces eres manso contigo mismo, eres capaz de domar tus propias pasiones, tus propias emociones, para decir, aquí está esa persona que quiere aprender primero a tratarse a sí mismo para después tratar a los demás. Vemos que muchos problemas que hay con las personas que tienen poca paciencia o personas que son muy desesperadas o que están acostumbrados a hacer sus caprichos es porque no aprendieron a ser mansos consigo mismo, a dominar sus pasiones. Pero aquí hay una cosa que es muy padre. Cuando nosotros entendemos esa parte de la mansedumbre, me doy cuenta que todo lo que soy seré, o soy, mejor dicho, el resultado de todas las decisiones que tomé a lo largo de mi vida. Y entonces me doy cuenta que todo lo que soy tiene derecho a existir. ¿Y qué significado tiene la consecuencia? Porque la bienaventuranza dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Qué significa heredar la tierra? ¿Qué es lo que quiere decir? Que es una apertura hacia los demás. O sea, la parte de que cuando tú eres una persona que es grata, que es una persona que eres amable, que eres una persona mansa, todas las personas tienen la necesidad de acercarse a ti porque eres capaz de ofrecerles paz. Ofrecerles paz. Ser un tercero en discordia. Ser un conciliador. Exacto. ¿Cuál sigue, amigo? La que sigue, vamos a ver. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Esta es la de Luis Donaldo Colosio. Le costó la vida, dicen. Bueno, y en general hay muchas personas que hoy están buscando trabajar por la paz, ¿no? Y sobre todo muchos de los que están con esa hambre y sed de justicia. Es muy importante, antes de comenzar, de que no olvidemos, pues siempre pedir por aquellos que están presos injustamente, aquellos que han sido calumniados o que son perseguidos en este tema por la justicia. Pero otra vez, si te decía que estamos partiendo desde el punto de vista interno, ¿cómo soy justo conmigo mismo? Y aquí viene un tema muy importante. Al final la justicia, por eso te decía que era muy importante que entendiéramos el concepto de los griegos, desde dónde viene, y que luego lo toman los romanos, pues el concepto de justicia pues es dar a cada quien lo suyo, pero también eso implica hacia uno mismo. ¿Qué tan justo eres con darte lo que te corresponde? Por ejemplo, si cometes un error, que tengas la capacidad de reconocerlo, que tengas la hombría en el sentido de la gallardía para poder asumir tus errores y poder decirte, bueno, ¿qué voy a hacer a partir de ahora? ¿Cómo voy a tratar a los demás? Porque es el otro dicho, no trata a los otros como quieras que sean tratados. Y hoy es muy fácil, que lo vemos en diferentes circunstancias, como en ocasiones hay que saber medir las cosas. Por eso decían también desde el otro punto de vista de aprender desde las virtudes cardinales cómo se ven las bienaventuranzas, porque aquí tocan obviamente por supuesto la justicia, pero también viene la templanza y obviamente la prudencia, bueno, ya la paciencia, ¿no? Ya que estamos en esas. Pero es muy importante porque cuando yo aprendo a vivir en la justicia, soy capaz de dar a todo su justa y su recta intención. Y lo más padre, ¿cuál es la promesa? Serán saciados. Cuando yo aprendo a ser justo juez de mí mismo, ahorita lo que decíamos del tema ahorita que tocábamos el tema de los jueces, de los juicios temerarios, me doy cuenta que yo no tengo por qué hacer un juicio temerario sobre otras personas, porque aquel que es el único que tiene la capacidad de juzgarme no lo hace, o lo hace desde el amor. A ver, puntualicemos. ¿Cuáles hemos visto hasta ahora? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Faltan los misericordiosos, los limpios de corazón, los que buscan la paz y los perseguidos por causa de la justicia. Después de esta pausa, volvemos con estas otras 4 bienaventuranzas. Felicidad es hacerte la sorda por la mañana. Desayunar una sonrisa. Es tener tu estilo. Esa reacción que hace que tu cuerpo se mueva. Felicidad se escribe con D de delicioso y con S de sabroso. Porque parte de la felicidad es disfrutar los sabores de la vida. Andanza, el aliado que te ayuda en tu tratamiento para el control de peso.